Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues me ha costado, pero he conseguido encontraros cómo usar un modo ratón en el Fire to Steed. Bueno, yo lo uso con el visor desde ordenador, pero para que no lo pueda hacer así en un vídeo que os traje, con el propio móvil o con el mando, pues se suponía que había opciones. Como veis ahí el iconito, pues ya todas han dejado de estar disponibles. Entonces os voy a enseñar la que a día de hoy, en 2025, sigue estando funcionando, ¿ok? He probado varias, como esta que os voy a enseñar por aquí, de otros canales, oye, todo hay que decirlo. Y la verdad es que ninguna funciona. Los comentarios ahí lo reflejan. ¿Para qué esto qué es? Esta, por ejemplo, de Zat Remote, que no funciona, así que a tomar por saco la he borrado. Y la que he instalado, no tienes que instalar nada en el Fire to Steed, ¿vale? Lo único que sí tienes que hacer es habilitar las opciones de desarrollador y el modo ADB. Eso lo hemos visto en otros vídeos, yo ya lo tengo habilitado y demás. Si te hace falta y no lo tienes, te dejaré un vídeo o comentármelo en los comentarios, para la redundancia. Y como veis, después con el móvil, en este caso voy a poder usar en modo ratón, veis ahí, todo modo ratón, por ejemplo en aplicaciones como Aurora, que necesitan este modo, o una de VPN que os traeré pronto, o si no la traigo ya, y entonces va a funcionar. Así que nada, vamos al lío y os enseño cómo funciona, que tengo que irme al móvil. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues vamos al lío, ¿vale? La aplicación que tenemos que descargar en nuestro móvil o tablet Android va a ser esta siguiente que os voy a traer por aquí. Esta Android TV ADB Mouse Skateboard. Una vez que la tengamos descargada e instalada, le daremos a abrir. Y aquí tendremos la aplicación que nos sale con un mouse enorme, ¿vale? Y luego abajo tiene las flechitas. Y además, como veis, yo ya estoy conectado. A vosotros os saldrá que no estáis conectados. Tenemos que darle a la rueda de engranajes y ahí buscar servidores automáticamente. Os va a salir esto que os ha salido por aquí, si he encontrado alguno, o podemos meter la IP de forma manual. Ya sea de forma automática o manual, pues meteremos la IP y el puerto y nos aparecerá en el Fire to Steed el siguiente mensaje, donde tenemos que darle a permitir y luego pues aceptar. Permitir siempre este equipo y permitir, ¿vale? Ten en cuenta que te puede salir varios con la búsqueda automática. A mí me ha salido un Fire to Steed, incluso para una Xiaomi también, cualquier Android TV. Y con esto pues ya lo tendremos funcionando y podremos mover el ratón como hemos hecho antes, ¿vale? Como te he enseñado antes. Recuerda que para ello tienes que tener habilitadas las opciones de desarrollador y las opciones ADB, como decía el propio nombre de la aplicación. Así que nada amigos, cualquier cosilla lo comentáis, dar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Hasta luego.